Entonces, ya que ustedes nos comentaron un poquito, pues ya tenemos un poco de idea, ¿verdad? La primera, que es el mal de ojo, que repito, probablemente sea la más común o la que usted más va a escuchar en las comunidades. Bueno, es una enfermedad que los terapeutas tradicionales indican que le da al niño, a niños pequeños, que es provocada por algo involuntario, por una acción involuntaria de una persona, que por ejemplo a través de la mirada de esa persona, ya sea que esté en estado de ebriedad, o persona que está con transpiración, o una mujer embarazada, o bueno, dice en niños muy bonitos que son vistos por las personas, o alguien que desea mucho tener un hijo y que observa el bebé, ¿verdad? También en general, ¿verdad? Bueno, lo ven y eh, ¿qué le diré yo? Le hablan bonito, le dicen, ay, qué bonito su bebé, ¿verdad? O pues le dicen diferentes palabras. También, ¿verdad? Se conoce o se tiene la idea que es una de las formas por las que se puede dar el mal de ojo. Bueno, los terapeutas tradicionales también, a través de estos elementos que conocemos, a través de cómo se provoca, antes, como ya mencionamos antes, ¿verdad? La combinación de la mirada o el contacto directo con el niño es lo que provoca directamente el padecimiento, la enfermedad. Los signos y síntomas que puede tener el niño son llanto, ese es el principal, ¿verdad? Que es llanto y llora por todo y no calma, ¿verdad? Y no hay ninguna enfermedad aparente. Diarrea, fiebre, hundimiento de los ojos, características que, claro, el terapeuta tradicional identifica fácilmente, ¿verdad? Probablemente la única característica que observe la madre es que probablemente tenga llanto, diarrea y fiebre, ¿verdad? Entonces, estos son los conocimientos que se tienen, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes mencionó, bueno, qué síntomas tienen, cómo se provoca, pero de manera general esto es lo que se conoce, ¿verdad? De manera general es a causa de esto que se provoca. Ahora, bueno, ya dijimos cuáles son los signos y síntomas. El tratamiento que le dan al mal de ojo generalmente se hace, entre otras cosas, ¿verdad? Porque ustedes ya mencionaron muchos métodos o prácticas. Pues de manera general dice que se hace con pasarle un huevo, que es el que ustedes mencionaban, un huevo alrededor del cuerpo del niño, para que, bueno, ese es el conocimiento que se tiene, ¿verdad? Que el huevo absorba los malos fluidos o las malas vibras o lo que haya provocado, en este caso, el mal de ojo. Después se quiebra el huevo, ¿verdad? En un vaso de cristal, que es lo que mencionaba uno de ustedes, para poder visualizar mejor la enfermedad o ahí verificar que realmente era ojo. Claro que hay diferentes prácticas, como ustedes decían. Yo la que conozco, por ejemplo, es la con pimienta, con ruda, y no recuerdo, hay otro, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un líquido como verde. Y entonces se mezcla y lo soplan, ¿verdad? Soplan al niño y bueno, en diferentes partes del cuerpo, en la carita, en la espalda. Y entonces, bueno, se asume que cuando lloran muy fuerte es porque sí tenían ojo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esa es la forma en la que se realiza. Bueno, cada uno de ustedes ha mencionado también diferentes formas que conoce de la práctica de estas, pues de estos terapeutas, ¿verdad? Que van a existir en cada una de las comunidades. También hay que adaptarnos a eso, ¿verdad? Porque ahorita estamos viendo, bueno, se usa el huevo, se usa la pimienta, se usa la ruda, sí, pero también en otros lugares pueden utilizar otras formas, ¿verdad? U otras prácticas, dependiendo del lugar en el que se encuentre. En el susto, bueno, es una enfermedad que se le atribuye a un sobresalto que ha ocurrido, ¿verdad? Un sobresalto repentino que ha sufrido una persona por cualquier motivo y que le haya provocado pánico, ¿verdad? Mucho miedo. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, haberse asustado por una serpiente, por cualquier animal, caerse, por grandes preocupaciones, por cualquier motivo, ¿verdad? Y sí que puede ser por cualquier circunstancia. Entonces, bueno, la teoría o el conocimiento que ellos tienen es que cuando existe ese susto, lo que provoca es que el alma de la persona se separe del cuerpo. Eso es en relación al susto. Entonces, ¿qué síntomas y signos se pueden detectar o qué regularmente qué signos y síntomas pues detectan los terapeutas?
Podrían ser, por ejemplo, mucho sueño, falta de apetito, debilidad generalizada e hinchazón en la cara. Pero cuando ya está avanzada, ¿verdad? La enfermedad ya puede generar cierto edema o inflamación a nivel de la cara. De los tratamientos para el susto pueden ser, por ejemplo, ingerir té de ruda, de verbena, de anís, café amargo. También puede pasarse sobre el cuerpo ruda y pimienta. Padecimientos o enfermedades que comúnmente se conocen en la comunidad. Y este es un poco controversial y vamos a ver por qué. Entonces habla sobre la mollera caída, ¿verdad? La mollera caída se dice cuando los bebés presentan cierta separación de la parte superior del cráneo y que estas separaciones pues ocurren por movimientos bruscos a los bebés, ¿verdad? Se cree que el poco conocimiento que se tiene sobre la mollera caída por las personas de la ciudad es porque a los bebés se les trata con mayor cuidado y no están expuestos a movimientos que se realizan en los trabajos. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Repito, es un poco controversial y vamos a ver por qué, pero realmente en las comunidades eso creen, ¿verdad? Que en las ciudades, en el área urbana no sucede. ¿Por qué? Porque los cuidan más, porque no están expuestos a grandes movimientos. Al contrario de las comunidades, ¿verdad? Porque las madres salen a trabajar al campo, entonces, pues esa es la razón, por así decirlo, que exponen a los niños a movimientos bruscos. Bueno, en los síntomas que pueden detectarse o que pueden ellos considerar como mollera caída, pues sería vómitos, diarrea, fiebre y mucha irritabilidad, ¿verdad? El niño llora demasiado y el tratamiento más conocido para esto es introducir el dedo en la boca del niño y ejercer cierta presión en el paladar blando al colocar al niño en posición vertical boca abajo y darle palmadas en las plantas de los pies. También el terapeuta puede succionar con la boca la parte superior del cráneo, fontanela superior, del bebé para que la mollera caída llegue a su lugar. Ahora, es un poco controversial, ¿por qué? Porque esto sí no es algo que haya sido comprobado, por así decirlo, ¿sí? Científicamente decimos que se cae la mollera, pero científicamente o médicamente hablamos de que se da por una deshidratación, no es por movimientos bruscos, y el hecho de colocar en posición vertical o boca abajo al niño pues va a ser mucho más problema. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay alguna presión intracraneal dentro del cráneo y que entonces podamos provocar algo más grave, ¿verdad? Entonces no es recomendado en los servicios hospitalarios ni comunitarios, no lo recomendamos. Entonces, cuando nosotros detectamos, o por ejemplo, la madre nos dice, mire, mi hijo tiene la mollera o se le cayó la mollera, bueno, entonces tráigalo, ¿verdad? Y entonces se le explica, porque médicamente esa es la razón, ¿verdad? Que es a causa de una deshidratación. Entonces, lo único que lo puede solucionar, claro, es una hidratación, ya sea con lactancia materna, porque regularmente es en los niños pequeños, con lactancia materna o con suero, ¿verdad? Pero ese es el motivo. Y les digo que es un poco controversial porque, claro, usted no va a hacer cambiar de opinión a las personas de las comunidades y decirles, miren, es una deshidratación y no tiene que colocarlo boca abajo, ¿verdad? Es muy difícil que ellos lo comprendan. También no quiere decir que esté equivocado, ¿verdad? Yo creo que también a través de las experiencias, pues se va detectando qué cosas funcionan y qué cosas no. Sin embargo, es a lo que vamos. Y vean que dentro de los signos y síntomas está vómitos, diarrea y fiebre. Por supuesto que esos signos y síntomas son los que le provocan deshidratación. Entonces tendríamos que detectar, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo realmente? ¿Está consumiendo lactancia materna correctamente? ¿Tiene buena hidratación? Todo eso tendríamos que visualizarlo, ¿verdad? Porque claro, si tiene vómitos y diarrea y fiebre, por supuesto que va a estar deshidratado y va a tener la mollera caída. Entonces no necesariamente la mollera caída es lo que provoca estos síntomas, ¿sí? Pero les digo, es algo muy controversial y de cierta forma también es una falta de conocimiento. Esta es una imagen, ¿verdad? Que tenemos en relación a esto. ¿Para qué? Para que entendamos un poquito más. Al momento del nacimiento, los niños no terminan o no están formados al 100, terminan de formarse completamente afuera del cuerpo de la madre. Entonces lo que sucede es
que las suturas del cráneo no están fijas, no están pegadas, así como usted ve acá, no están cerradas. ¿Por qué? Porque claro, el niño tiene que pasar por el canal del parto. Y entonces al momento de pasar por el canal del parto, estas suturas se sobreponen o se ponen una sobre la otra para poder salir, porque de lo contrario no podría salir así nada más. E incluso cuando son bebés muy grandes no pueden salir. Entonces se acude a una episiotomía, que es un corte a nivel vaginal para que pueda abrirse un poquito más y salir el niño. Pero realmente es por cuestión de anatomía, por cuestión de cómo salir sin dañar al niño, ¿sí? Entonces así nace. Y conforme el tiempo, pues ya se van cerrando y se van sellando esas suturas. Y pues claro, en un adulto pues ya están selladas, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, que las suturas no están pegadas completamente, ¿sí? Entonces también la deshidratación, claro, hace que, por ejemplo, la mollera, que es lo que le llaman acá, ¿verdad? Caiga o se vaya hacia abajo, pero es por lo que decimos, por la deshidratación. Recuerde que a nivel cerebral también debe existir un nivel de líquido, de agua. Entonces, cuando no hay ese nivel de agua, por supuesto que va como jalar o absorber toda la cantidad de agua en todas las partes del cuerpo. Y eso es lo que provoca la mollera caída. Pero de manera general es eso lo que ustedes tienen que saber, que las suturas están separadas al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque se ponen una sobre la otra para poder pasarle en el canal del parto. Y bueno, posteriormente pues ya se van cerrando las suturas. Pero entonces, claro, hay que mantener una buena hidratación en el niño, ¿sí? Científicamente y médicamente es lo que manejamos. En las comunidades pues creen en la mollera caída y que lo ponen de cabeza y le dan golpecitos en los pies, pero también es algo, digo, controversial, porque de cierta forma podemos crear cierto efecto negativo en el niño. Y repito, puede haber alguna presión intracraneal o dentro del cráneo que no vemos, porque realmente no vemos dentro del cráneo. Entonces nosotros al ponerlo de cabeza, bueno, probablemente estemos creando algún efecto negativo, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo, mire, dígale a las madres que no lo hagan, pero siempre es importante educarlas e informarles sobre estos temas, ¿verdad? Tal vez en los anteriores, pues no tanto, porque no crea ningún, de manera directa, internamente, no genera algo negativo. Claro, que tampoco es recomendado que, por ejemplo, usted le dé agüita de tal cosa cuando es un bebé, cuando no tiene ni siquiera 6 meses. Eso sí tampoco es recomendado, porque yo no le puedo dar ningún tipo de agüita, ni juguito, nada, nada a los niños o a los recién nacidos, y solo tienen que estar con lactancia materna, ¿verdad? También eso es importante. Entonces tampoco se les prohíbe, mire, no lo cure de ojo, no lo cure del susto, pero tampoco podemos nosotros realizar ciertas prácticas que se aplican o los más conocidos en las comunidades. En el empacho pues se refiere a, se le llama así a una indigestión por resto de alimentos que han quedado atrapados en el tubo digestivo, ya sea porque comió demasiado, ¿verdad? Comió en exceso o consumió alimentos dañinos o alimentos que no son difíciles de consumir o de asimilar, o de absorberse, por ejemplo, o son muy pesados, lo que va a causar, por supuesto, alguna alteración gastrointestinal como dolor tipo cólico, diarrea, fiebre, vómito, entre otros síntomas. Entonces, bueno, los terapeutas tradicionales lo que utilizan o la base que ellos tienen es que para un empacho pues lo que se necesita es un purgante o inducir al vómito para liberar la obstrucción que ha ocurrido, ¿verdad? Que eso es lo que pasa. El empacho pues se refiere comúnmente a que usted consumió demasiada comida, que entonces su cuerpo pues ya no es capaz de asimilarlo ni de eliminarlo, o alimentos dañinos o alimentos que sean muy pesados y que hayan creado una obstrucción. Entonces el fin es un purgante o inducir al vómito para que se sienta aliviado. Pues en este caso se utilizan ciertas plantas, ¿verdad? De tipo curativo. Las que regularmente se relacionen con purgante, con inducir al vómito, porque es la práctica que existe, ¿verdad? Aunque realmente existe también alguna de otras prácticas que no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Que también no es de beneficio, ¿verdad? Para las personas, que sería, por ejemplo, que sacudan fuertemente al niño
para quitarle el empacho, ¿verdad? Entonces, bueno, uso de plantas medicinales probablemente esté recomendado como para inducir al vómito. En relación a los purgantes hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay medicamentos o plantas o cualquier tipo de terapia que se utilice que son demasiado fuertes. Entonces, no podemos nosotros utilizar un purgante, por ejemplo, en niños pequeños, ¿sí? Pero bueno, estas son prácticas que tienen los terapeutas, ¿verdad? Y que ustedes también ya mencionaron algunos, cuáles se utilizan en sus comunidades. Bueno, hay diferentes formas que se utilizan en el caso de que exista un empacho, ¿verdad? Que regularmente pues en los bebés no tanto, porque como ellos no consumen alimentos, por lo menos hasta los 6 meses. Pero en los niños sí, por lo menos de 5 años, 6 años, sí se da mucho y pues realizan estas prácticas, ¿verdad? Les dan algún tecito de alguna planta u otra práctica que realicen. También está el alboroto de lombrices, que también ustedes nos habían mencionado ciertas prácticas que ustedes conocen o que ustedes han visto. En la población maya pues se conocen dos tipos de lombrices, las que se adquieren por malos hábitos de alimentación o las que se encuentran en mi cuerpo, ¿verdad? Ese es el conocimiento que se tiene. Entonces el alboroto de lombrices se debe a diferentes causas o lo atribuyen a diferentes causas, como el susto, el ojo o deseos de comer algo determinado. Esa es la típica frase, ¿verdad? Que si no como tal cosa se me van a alborotar las lombrices, ¿verdad? Es el término común que se escucha. Entonces, pero bueno, se atribuye a que, por ejemplo, tiene deseos de comer algo y no lo puede consumir o no, pues no tiene la facilidad de hacerlo, lo que va a provocar que se alboroten las lombrices y como consecuencia pues como son lombrices o son parásitos va a generar claro cierta picazón en los ojos, nariz e incluso a nivel de recto puede generar cierta picazón en los niños, rechinamiento de los dientes o sobresalto cuando está dormido y pérdida de peso. Eso del sobresalto del niño cuando está dormido también se atribuye a un susto, ¿verdad? Entonces puede ser atribuido a un susto o al alboroto de lombrices y claro la pérdida de peso porque por supuesto las lombrices o los parásitos están descompensando el cuerpo del niño, de la persona, ¿verdad? Y bueno, ¿qué prácticas se utilizan? Los tratamientos utilizados, aparte de los que ustedes mencionaban, pues sería por ejemplo el té de apazote, de ajo, de flor de muerto, de hierbabuena, de manzanilla, pericón o de menta. También algunas prácticas que realizan es realizar masajes en el estómago con aceite o colocar un ajo machacado en pedacitos en la nariz o en el oído. Todo esto pues en teoría es como para que las lombrices vuelvan a su lugar o si existen muchos, bueno, que sean expulsados a través de las heces. Entre otras que ustedes mencionaron, ¿verdad? Por ejemplo, creo que mencionaron el chorizo o algo que se le colocaba en el ombliguito. Bueno, esas son algunas prácticas también que se realizan, ¿verdad? En relación a estos tratamientos también hay que tener mucho cuidado, repito, porque usted no le puede dar ningún té de nada a los niños pequeños, a los recién nacidos, ¿verdad? La lactancia materna es exclusiva, ni aun cuando tenga 6 meses, porque apenas está él iniciando en la alimentación complementaria. Entonces es importante también considerar esto, claro. Bueno, aquí hay otras terapias que se aplican por los terapeutas, ¿verdad? Los que vimos anteriormente pues son ciertas enfermedades que comúnmente se dan y cómo se tratan, pero también hay otras, ¿verdad? Terapias que se aplican por estos terapeutas, por ejemplo, el paladeo, el uso de faja, el embolsamiento de lombrices, colgar de pies a niños, que sería por ejemplo en el caso de la mollera, colgar por las piernas a las mujeres, esto en caso de cuando, por ejemplo, veíamos anteriormente una de las enfermedades, bueno, cuando está la caída de la matriz, sobada, la limpia de huevo, entre otros, ¿verdad? Porque hay una cantidad de prácticas. Entonces vamos a ir viendo algunas. El paladeo, bueno, el paladeo dice que consiste en introducir los dedos en la boca a los niños que están con las varillas, dice, o con la mollera caída para dar masaje en el interior de la boca, intentando localizar los ganglios. Para las comadronas, pues son chibolitas, ¿verdad? No le van a decir ganglios, ¿verdad? Chibolitas. Se da un masaje en esa parte y posteriormente también se da un masaje en el área exterior del mentón de la cara y por debajo de las orejas. Algunas personas o terapeutas comunitarios dijeron que es necesario también dar varios tirones de orejas.
Esas son prácticas que se realizan, ¿verdad? Claro que hay que considerar las situaciones médicas que impliquen eso, ¿verdad? Pero también recuerden que mientras sea externo o mientras no implique algún riesgo para la vida, para la salud de la persona o del niño, pues está bien o ha sido comprobado que se pueda realizar estas técnicas, ¿verdad? El uso de faja. Bueno, el uso de faja en esta terapia se aplica cuando a los niños pequeños se les cae el cuajo, así le dice. El cuajo es un órgano que se mueve y que solo tienen los niños pequeños. Para regresar el cuajo a su lugar, la terapista o el terapeuta le da un masaje en el área del estómago y luego le pone una faja alrededor del ombligo del niño. También existe el embolsamiento de lombrices, que este sí es más común, ¿verdad? En este caso, pues se refiere a una práctica que implica regresar a su lugar o a su bolsa, como así se le llama, las lombrices. Entonces las lombrices pues se desplazan en diferentes partes del cuerpo o llegan a diferentes partes del cuerpo. Por eso la razón de la picazón en la nariz, en los ojos, en el recto, porque las lombrices pues se desplazan a diferentes partes. Entonces pueden llegar a la nariz, a la boca, el ano, y este es el aviso de que los niños tienen lombrices y que hay necesidad de desparasitarlos. Pero antes de dar desparasitante a los niños, las lombrices deben calmarse. Bueno, según los terapeutas, ¿verdad? Entonces, para ellos se utilizan ciertos confortes, que es lo que mencionaba Blanca, o emplastos de ajo y apazote, que se colocan en el estómago del niño. Pero también se les da a beber un remedio casero que consiste en un agua, ¿verdad?, hecha de ajo y apazote. Otras mujeres u otras terapeutas también restriegan a manera de rastrojo, ¿verdad?, el apazote en los oídos, nariz, boca y estómago del niño. Pero realmente existen diferentes formas o prácticas que utilizan los terapeutas, ¿verdad? Para calmar las lombrices o embolsar las lombrices o llevarlas a su lugar o hacer que puedan salir del cuerpo. Y colgar de los pies a las mujeres, que es lo que yo les decía, bueno, esta terapia se aplica a las mujeres a quienes su matriz se ha movido o se sale. Consiste en colgar de los pies a las mujeres con ayuda de un cordel o un lazo puesto en una de las vigas de la casa y con ayuda del esposo. Esto se hace con dos fines, uno para introducir la parte de la matriz que se sale y el otro, estando colgada la mujer, la comadrona le da un masaje en todo el cuerpo. Después la mujer es fajada y se le recomienda reposo. Aunque en realidad, pues si la mujer tiene alguna alteración, alguna molestia, por supuesto que debe asistir al servicio médico, ¿verdad? Para evaluar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué afección tiene en relación al útero, ¿verdad? Porque, bueno, comúnmente matriz, bueno, nosotros útero, es exactamente igual. Entonces, de esta forma, pues, estas son algunas prácticas que se dan.